Bienvenidos a nuestro podcast sobre la noticia, el podcast donde le damos la información y un poquito más en este ombligo de la semana, que si no se sentía el frío ya de Navidad, hoy se siente de verdad porque hoy arranca Gabriel, la pelota. ¿Y dónde que tú estás sintiendo el frío? Porque... se está sintiendo el frío. Se está haciendo Eso porque sintiendo. yo tengo aire acondicionado, señores. No le crean que la calle está fuerte. La Pero brisita navideña. Si no se siente el frío, por lo menos se siente que ya comenzó la emoción de la pelota. Eso Hoy sí. arranca la pelota. Sí, invernal. y es que al ser un país tropical aquí, el clima, la temperatura varía mucho porque te da un frío, un calor que No, aquí el 25 hace calor. Pero Así ya es. a los equipos y los fanáticos le está subiendo ese frío, porque a las 7 esa de la noche adrenalina. ya se tira la primera bola. Y yo siempre digo que en la temporada de pelota y de Navidad, como que se olvidan todos los problemas, es. la gente no está en nada, Gracias la a gente no está en Dios. quién fue que ganó. Esas son las Aunque- discusiones después de los trabajos todo Aunque el día. Liliani, si recordamos la temporada pasada fue caótica. La Sí. temporada pasada tuvimos varios inconvenientes entre algunos fanáticos. Bueno, pero Sí, siempre se dan, Sí, claro, lamentablemente. siempre se da. Eso es siempre típico se del dan. dominicano. Lo que sí que este año tienen que ponerse la pila a los otros equipos porque no podemos dejar que el Licey gane de nuevo. No podemos ¿Tú eres dejar aguilucho? ¿Tú eres eso. aguilucho? No, yo soy orgullosamente del escogido. Puede Yo soy. ser que el Yo Licey espero que mi logre equipo esa se hazaña ponga. este año. No Sí. lo aguantamos otro liceísta que gane ya, Bueno. por favor. incluso hoy arrancamos a las 7 con un Licey escogido. También juegan Claro. las Estrellas Orientales con los Toros ya en su sector. Y en el Cibao, las Águilas y los Gigantes. Los Gigantes que arrancamos una pelota invernal que ojalá se llene de emoción como se llenan todos los años. Y como tú dices, que olvide los problemas, que al final es Navidad. Claro. Es Navidad y eso es lo que... Es tradición ya en la tradición, República Dominicana, lo que es la pelota, la Navidad. Estamos en una época que el dominicano es así, se olvida de los problemas y gracias a Dios, porque si pasaríamos todo el año con las preocupaciones, que la reforma fiscal, que la reforma constitucional, que el pacto eléctrico, que esto por aquí, que esto por allá, botaríamos el forro, como dicen los dominicanos. No, mira, y Bueno, sí. ciertamente tú que mencionas ahora, no podemos obviar que estamos en medio de varios temas, varios frentes abiertos. Tenemos que si la reforma laboral, la fiscal, pero al mismo tiempo también en el Senado se están discutiendo otros temas, como si renovarán quienes hoy dirigen la Junta Central Electoral o los que se están presentando en el Senado sus campañas electorales. Justamente el presidente hoy, Roman Jaque, el director de la Junta, estaba en el Senado, que opta por la reelección. Y ayer hubo varios candidatos que también fueron al Senado a presentar su candidatura. Así es, precisamente la Comisión Especial del Senado de la República que preside Julito Fulcar, que estudia, ¿verdad?, analiza los perfiles de quienes pues se están postulando a ser miembros titulares de la Junta Central Electoral. Ahí está el actual presidente Román Jaques, que yo también soy de los que se inscriben en que podría repetir Román Jaques porque, en primer lugar, para mí, es mi opinión personal, transformó la imagen de la Junta Central Electoral en términos, ¿verdad?, de credibilidad ante la población dominicana, porque sabemos todos los cuestionamientos de que era objeto de la Junta Central Electoral. Llegó el magistrado Román Jaques Liranzo, pues todo el mundo sabe en el país que transformó ese órgano comicial, pero además en materia de cumplimiento a las normas y de fortalecimiento a la democracia en la República Dominicana, también es un hito en la historia porque logró unas elecciones municipales, congresuales, presidenciales, que no tuvieron mayor cuestionamiento, aunque claro, surgieron temas aislados. Ustedes saben que eso siempre pasa. Sí, pero fue muy mínimo. Pero fueron muy mínimos. Yo diría que casos aislados, y lo cierto es que la población dominicana y los organismos internacionales entendidos en la materia dieron un respaldo colectivo a la gestión de Román Jaques Liranzo, especialmente en el pasado proceso electoral, porque se montó una logística, una organización, hubo una agenda programática que eso permitió también, ¿verdad?, que las elecciones en la República Dominicana, puedo decir las presidenciales, ¿verdad?, quedaran tan bien, y que esto pues demuestra ante el mundo
de que ha habido una madurez política en la República Dominicana, de que hemos avanzado y de que se fortalece la democracia con gestiones, acciones y eventos como este. Tal como tú dices, Camilo, en su presentación, el actual presidente de la Junta Central Electoral, que aspira a quedarse en el puesto, él mencionaba que en aquel momento le dieron un voto de confianza cuando el escenario era bastante complicado y que ahora él pide nuevamente ese voto justamente para consolidar ese trabajo que, como fuimos también testigos, muchos de los que estuvimos cubriendo principalmente estas elecciones en las calles, fuimos testigos de la organización, de la gente cómo fue con ese entusiasmo y que además no se veía como esas peleas a veces que uno ve, esos conflictos, sino que hubieron algunos aislados, pero no como en demasía de que el proceso electoral estuviera atropellado. Claro. Incluso también el tema hasta de los resultados, súper temprano y como habían dicho, en la hora que dijeron, así mismo cumplieron. Entonces, yo creo que es merecedor de mantenerse en el puesto y es la opinión, yo creo, de muchos. No, y me parece que es sumamente importante que la imagen que ha podido transmitir Román Jaques ya en su labor como director de la Junta Central, pero también como tú has dicho anteriormente, la imagen que él ha transmitido a través de la Junta Central, ya que recordamos que la Junta Central viene de una debacle electoral en el 2020, podríamos decir que la vara no estaba muy alta para superar. Sin embargo, él tenía un reto muy importante, el cual era el término de la imagen. A mi parecer, cuando un funcionario, cuando una persona cumple bien su trabajo, a mí me parece que debería seguir en el puesto. No de manera indefinida, claramente, pero me parece que hay que premiarlo bien hecho. Y cuando una persona hace un buen trabajo, entiendo que puede continuar haciéndolo. A mí me parecería, y entiendo que, viendo incluso también los candidatos que se presentaron ayer, no sé si él tendría mucha competencia, por así decirlo. También entender que el PRM, y justamente José Ignacio Paliza, respaldaba la candidatura de Román Jaques, entiende que debería quedarse en el poder. Entonces también sabiendo que tiene el apoyo del PRM y de la popularidad que tiene, no sé si tendría una gran competencia. Sin embargo, siempre es bueno que haya la democracia de que todos se vayan a presentar y presenten su candidatura. Claro, claro, porque el hecho, ¿verdad?, de que estemos destacando estos logros, podríamos decirlo, que se han alcanzado en la Junta Central Electoral, hay que decirlo, en la actual gestión, que hasta pueden apreciarlo ustedes desde el punto de vista de que no hay mayores casos en el Tribunal Constitucional, de impugnaciones, de denuncia, ¿verdad? Eso es muy mínimo. Entonces, el hecho quizás de que digamos, favorezcamos que continúe Román Jaques, no quiere decir quizás que sea reelecto, ¿verdad? Exacto. Porque ciertamente aquí hay muchas personas con mucha capacidad, con buen perfil, ¿verdad?, con mucha preparación y trayectoria, que también reúnen las condiciones para presidir la Junta Central Electoral y para formar parte como miembros titulares de ese órgano electoral. Y bueno, pues nosotros decimos que sea un proceso sensato, que la comisión especial que estudia los perfiles pues pueda escoger los mejores, ¿verdad? Porque a eso que apelamos y aspiramos, a que se fortalezca cada vez más la democracia en la República Dominicana. Y no menos cierto, el hombre que preside esa comisión, que es el senador Julito Fulcar, me consta de que es una persona sensata, de que es una persona que ha actuado hasta el momento con transparencia, y yo creo que no es extraño a que hayan unos resultados apegados a la ética, a las normas y a la Constitución. Hay que mencionar que bien estamos respaldando este tema de la Junta Central Electoral, pero también el Congreso Nacional, ya en la Cámara de Diputados, se está abocando a este proceso también de sustituir o de ratificar a los miembros de la Cámara de Cuentas, que esa sí ha sido una institución dolor de que cabeza. Todavía hay muchos cuestionamientos, hubo muchos escándalos en los pasados años, y justamente se van a abocar a este proceso de ver si estos cambian o no. Y ahí vemos algunos de los que son miembros que, según ha trascendido, de que quieren continuar, y ahí sí uno cuestiona qué también lo han hecho para que tú quieras continuar.
Entonces, no es que estamos defendiendo, por así decirlo, sino que el trabajo que les respalda, pero en la Cámara de Cuentas, señores, ¿ustedes creen que puedan ser ratificados estos que están? Lo dudo. A mí incluso Porque- me parece que fue una buena decisión que sea la Cámara de Diputados quien se encargue de este proyecto y sea el Senado quien se encargue de la Junta, ya que en la Cámara de Diputados hay mucha más discusión, Claro. más amplia y más parecer, y me parece que el tema de la Cámara de Cuentas hay que cogerlo con pinza, porque, bueno, la Cámara de Cuentas ha sido señalada por muchas razones, pero una de ellas ha sido su mal funcionamiento, además de los escándalos. Entonces, Sí. Hasta escándalo del propio presidente, que claro, se determinó después en un proceso judicial que no, o sea, en el tema del acoso a unas empleadas que habían denunciado, pero está ahí y sonó, y entonces ya en ese tema de ese escándalo es algo delicado. Que eso no se llegó a ninguna conclusión, porque el centro de la tormenta, el ojo del huracán, apuntaba hacia la Junta Central Electoral, la Cámara de Cuentas en ese momento, y yo no escuché que, ¿verdad?, que llegó a feliz término eso. Parece que a eso le pasaron un paño con pasta, pero lo cierto es, y en conclusión, de que yo dudo, aunque reúnan las condiciones y los perfiles, pero el antecedente que hay de la Cámara de Cuentas, de la actual gestión, es que inadmisible esa situación, ¿verdad? Exacto. Esperemos que los diputados lleguen a un consenso y logren, bueno, elegir quiénes sean los próximos y que hagan un buen trabajo. Pero vamos a una pequeña pausa. Todavía venimos con algunos temas bastante importantes. Continuando con este espacio, el podcast sobre la noticia, debo decir que pues nosotros estaremos disponibles a las 7 de la noche vía YouTube. Además, a las 6 de la tarde estaremos vía RNN2 y a las 11 de la noche repetimos nuevamente, retransmitimos por RNN, RNN2 y en todas nuestras plataformas de las redes sociales estaremos disponibles. Continuamos con este espacio. Así es, así es. Bueno, continuamos con los temas que están sobre la mesa. Así es. Ya habíamos hablado de la reforma fiscal, habíamos hablado de la reforma constitucional. Sin embargo, hay una que todavía no ha logrado el consenso, un consenso mayoritario. Es que son muchas. Son muchas y al mismo tiempo es Aquí hay un que hacer tema. un estudio de cuántas veces decimos reforma nosotros. Sí, al sí. día. Y eso, que no hemos hablado de la reforma policial, pero hay que hablar de eso también. Pero ya bueno. en concreto con la reforma laboral, hay un tema, y es que la reforma laboral pasó, podríamos decir que desapercibida en un principio, porque vimos mucho consenso en el tema, por ejemplo, de las empleadas domésticas, en las horas de trabajo, en qué se puede y no se puede hacer en el trabajo. Sin embargo, el tema que tiene frenada, que todos sabemos que tiene frenada la reforma laboral, es el tema de la cesantía. Justamente ayer el sector empresarial se quejó sobre este tema y se manifestó en rechazo a la reforma laboral, siempre y cuando pase de la manera en que está, que la cesantía sigue vigente. Ellos proponen no eliminar la cesantía, sino remodelar cómo está planteada la cesantía, proponiendo incluso que la cesantía tenga un tope de años en el cual se mida, también que tenga un subsidio en caso de despido, de desempleo, que me parece que incluso es justo. Parece que la cesantía debe ser un tema en que el sector empresarial, de la mano con el Estado, logren financiar ese proceso, en el sentido de que no recaiga todo el peso al empresario, pero tampoco que perjudique debe al ser empleado. a él. Gabriel, Debe yo ser creo- a yo él. creo Pero más que justo. tampoco perjudique al No. empleado. Yo lo que creo digo. más justo Injusto. que eso no se toque. Eso es lo que yo Porque considero. nosotros como empleados, o sea, sabemos que el empleado muchas veces, a veces tú duras muchísimo tiempo ya iba a decir en un canal, en un espacio, en una empresa, y ese es el único derecho que tú tienes al final cuando vienen y por alguna X razón te cancelan, te despiden. Ese es el lapso que tú tienes, si acaso está para movilizarte eso económicamente. O sea, que yo creo que lo justo es que ni siquiera se toque, que se deje, como el gobierno ha dicho, que no se le va a poner la mano, y por eso ya introdujeron incluso la reforma. Mira, yo digo que esto es tocar la cesantía en el código laboral, es un abuso, porque como tú dices, Liliani, es la única garantía que tiene el trabajador al momento de que lo despidan, al momento de retirarse, al momento
de finiquitar un contrato cuando las partes lo entiendan pertinente. Y yo conversé con Gabriel del Río, que es presidente de la Central Nacional de la CAS, la Confederación Autónoma Sindical Clasista, en una entrevista, y él me decía que en una reunión tripartita se acordó no tocar la cesantía, pero que hay sectores empresariales, entiéndase CONEP y ARD, hay que decirlo así, claro, de manera responsable lo digo, de que insisten todavía de que se modifique este aspecto. Y yo digo que eso es imposible, porque la garantía del trabajador, reitero, es eso, de recibir par de pesos cuando ya no esté ahí en ese empleo, ¿verdad? Claro. Entonces, si se acordó a través de un diálogo tripartito, de un acuerdo tripartito, ¿cuál es la insistencia? De modificar la cesantía, que es una conquista ya adquirida. La ley no puede ser retroactiva para perjudicar. La ley debe ser retroactiva para garantizar las conquistas de los trabajadores. Entonces, por eso yo me opongo personalmente, claro, digo que esto es injusto y que así no. ¿Y cómo tú decir que le vas a poner un tope? A veces sabemos que hay personas que uno conoce que tienen 25 años en una empresa, 20 años. Entonces, imagínate que te pongan un tope de 10 años y que solamente te lo calculen a eso. Entonces, cuando tú tengas después de 10 años en una empresa, ¿qué garantía tú vas a tener de que ese trabajador te siga haciendo ese trabajo de la manera que lo hace bien? Porque va a decir, espérate, después de estos 10 años a mí me van a sacar de aquí y no me van a dar más de 10 años. Entonces yo me voy ahí y ahí se va a ver afectado incluso. Claro, eso. Pero también podemos voltear la hoja en ese debate y podemos, ¿cómo se penaliza a un empleado que me haga un trabajo, por ejemplo, que no me cumple un trabajo de la mejor manera, simplemente buscando esa cesantía? Ahí digo, la ley obra siempre de buena manera, la ley siempre pone el mejor de los casos. Pero es que hay aspectos cuando te despiden que te quitan, tú pierdes ciertas cosas, porque el tema todo depende de por qué te despida. Cuando te despiden por reducción de personal, tú no hiciste nada, tú estabas haciendo bien tu trabajo, pero la empresa decidió prescindir de tus labores. Por eso mismo, incluso en el principio de la conversación decía que a mí no me parece que se debe eliminar la cesantía. La cesantía debe seguir porque, como tú dices, un derecho y es una protección. Ahora, por ejemplo, a mí me parece que el Estado, junto con el sector empresarial, deberían asumir la cesantía para eliminar la carga al sector empresarial. ¿Por qué? Para buscar un subsidio, porque imagínate que tú, como tú me decías en un principio, tú tienes 25, 30 años trabajando, me pagan mi cesantía, ese dinero se me va a acabar. Pero como esa empresa te tiene empleado y después el Estado tiene que también responder, tiene que responder la empresa. El plan de pensiones de aquí sabemos que no es un plan que funciona a la perfección. Entonces, a mí me parece que un subsidio que se vaya pagando en conjunto con el Estado y el sector empresarial, que a lo largo de los años sea pero que lo pague la empresa, ¿verdad? Claro, que la empresa de la mano con el sector empresarial. Mira, totalmente de acuerdo. No del bolsillo del trabajador, porque no, sabemos que las pensiones no las quitan. Ni del gobierno tampoco. ¿Por qué? Sencillamente porque a quién es que el trabajador le crea riqueza. Es al empresario. Es, ¿verdad?, a la empresa. Entonces, la empresa no tiene que buscar ayuda del gobierno, recotarse del hombro del gobierno para tú cumplir, porque es que ese empleado te garantizó. Lo que tú le vas a dar, se lo ganó hace mucho, porque te ayudó a crear riqueza. Y hasta que aquí no entienda la clase empresarial, el sector empresarial, que el empleado tiene que ser bien remunerado, porque si tú bien remuneras, tu empleado va a ser más eficiente, te va a garantizar lo tuyo y va a trabajar con mucho empeño y mucho ahínco. Si un trabajador gana 10,000 pesos más, por ponerte un número, ¿qué va a ser una familia pobre? De una vez necesita un televisor. ¿Dónde va el dinero? De regreso al empleador. El pobre siempre necesita algo, una cama que se le desguañangó, una estufa. ¿Quiénes lo venden? ¿Dónde vuelven? Ellos. Entonces, esto es el círculo de la economía que beneficia a empleador y a empleado, pero más al empresario, porque que te gana un sueldo, ¿verdad? Te gana un sueldo a veces de miseria,
Y el mismo sueldo que yo te gano, voy y te lo invierto en comida, por ejemplo. Y esa misma cesantía con años, todo depende del sueldo que tú tengas. Sabemos que con un sueldo excesivamente a veces bajo, cuando le dan esa cesantía, a veces no le dan ni siquiera para un mes, para sobrevivir un mes y no encuentra trabajo. Por eso me parece que, como te decía, que incluso como funciona en algunos otros países, me parece que es un poco más justo, incluso tanto para el empleado como para el empleador, que este subsidio se cree, ya que, como tú decías, la mano del gobierno. Ya que como tú decías, en el caso de que me cancelen y yo no tenía un sueldazo, como tú habías dicho previamente, no me va a dar el dinero, aunque me pague la cesantía. Y si el Estado no me resuelve con un plan de pensiones o si las pensiones tampoco me dan, entonces en ese caso quedo a la deriva. Por eso vemos como hay muchas familias que se tienen que encargar de sus más mayores, que ese no debería ser de esa manera. No debería ser que mi padre se encargue de mí en lo que yo crezco y después yo me encargo de él cuando él crece. Se supone que el Estado... el ciclo de la vida. Claro, se supone que el Estado debería ahí meter su mano. Ahí, no, ahí en ese término era que yo me refería. Hasta por compromiso, en ese punto está por compromiso y por ese tema de estamos de acuerdo ahí. No, en ese tema cultural de que yo estoy de acuerdo con que mi papá mis padres me asuman y después cuando yo llegue a su edad, yo los asuma. O sea, independientemente de que le den o no. Hay de caso de si tú puedes hacerlo, ¿no? En caso de que, bueno, que ellos también hicieron el sacrificio conmigo. Entonces yo tengo que buscar la forma ahora, independientemente de que el Estado también le supla ciertas cosas como esa pensión si ellos tuvieron mucho tiempo trabajando. Ciertamente es un compromiso que tiene el hijo con el padre. Exacto. Porque el padre lo trajo al mundo, hizo los sacrificios habidos y por haber para darle un tamaño, para educarlo, para llevarlo donde llegó, ¿verdad? Claro. Entonces es un compromiso moral que siempre tiene que el padre se lo gane, así lógicamente, mismo. Por eso te hablo del sacrificio. Por eso te hablo del sacrificio. Claro, ¿verdad? El padre que hizo el sacrificio, el que no lo hizo. El que tuvo presente. Porque después que el muchacho lo filman en la pelota, después que el muchacho vienen los papás que nunca tuvo, que principalmente son los padres, lamentablemente, que se olvidan, cuando se dejan de las mujeres, se olvidan de que tenían un hijo. Y después, no, que el niño es pelotero, que el niño es ingeniero. No, ese es mi hijo. Y tú ves que el niño siempre usó el apellido de la mamá. Aunque está declarado por el padre. Entonces no es hijo mío. Ahí sí. Así es. Entonces, por eso te hablo del padre que hizo el sacrificio. El que se lo gane. El que se lo ganó. Entonces el que no se lo ganó, no lo merece. Claro que sí, señores, y dentro de reformas también ya recordamos que la reforma constitucional, que dentro de tantas cosas ya esa fue aprobada. Increíble, señores, yo preguntando hoy a algunos, incluso abogados, y no sabían todavía que estaba aprobada la reforma constitucional, porque es que, como les digo, son tantos temas que ya la gente a veces se pierde. Pero en esta reforma constitucional, como hemos sabido, dentro de estos puntos está el tema del procurador, que ya no sería una función directa del presidente designarlo, sino que postularía a alguien al Consejo Nacional de la Magistratura. Y ya hoy algunos abogados decían que ese reto que tendrá ese procurador o esa nueva línea ahora con la reforma será eso de la independencia del Ministerio Público, que es un tema que tanto se ha discutido y que se busca consolidar dentro de esta reforma también. Mira, esas son estrategias, porque es que el mismo Consejo del Poder Judicial lo va a integrar el presidente y va a tener voz y voto. También del mismo partido. ¿Entiendes? Entonces, tiene voz y voto el presidente en el Consejo Nacional de la Magistratura. ¿Y quién lo va a elegir al procurador? Que ahora se estaba barajando el nombre si se cambiaba a abogado general del Estado. Oye, lo vinculan directamente al Estado, ¿verdad? Y el Estado, aunque somos el gobierno y los ciudadanos, el Estado, pero ¿quién lo va a nombrar? Es el mismo presidente, porque es el que va a estar con voz y voto en el Consejo Nacional. Agregaron un proceso más. Maquillando. Hay que una cosa. ¿Quién en el Consejo Nacional de la Magistratura le va a decir que no es Abinader? No, y además... No, el presidente que venga, nada más no es Abinader. Bueno, que venga si se aprueba. Vamos a hablar de Abinader porque es el que está. El que está y le quedan 3 años todavía. 3 años y pico. Que todavía le falta. Muchísimos meses. No le queda tiempo a nosotros, ya se nos ha ido el tiempo por hoy. Y no es otra pausa, no. Pensaba que volvíamos. Se nos acabó rápido. Ay, caramba. Ya. Ya, pues nos vemos mañana. Seguimos con los temas de conversación.